A lo largo de los años, la necesidad de producir y generar electricidad ha sido de vital importancia para la sociedad, influyendo en la economía y desarrollo de un país. Alrededor del 80% de la energía eléctrica en México en el año 2011 fue producida por centrales termoeléctricas, haciendo uso de recursos no renovables como lo serían el carbón, gas natural y derivados del petróleo. Debido al cambio climático y la sobreexplotación de las energías fósiles en el mundo, en este proyecto se busca el desarrollo de un software capaz de analizar el comportamiento de un panel solar con el objetivo de conocer el comportamiento y la potencia que éste nos podría generar, en el cual se va a tener que aplicar un ajuste de curvas para tener una aproximación de los valores obtenidos experimentalmente. Al mismo tiempo, se busca obtener las curvas provenientes de los paneles solares en versión escala. Optimizaremos estas curvas para saber en qué momentos y en qué condiciones se puede tener un uso potencial óptimo. Cabe mencionar que la información recabada en el sistema fluctúa de manera constante, por lo que necesitaremos el uso de un código capaz de corregir los errores y graficar una función aproximada de los valores encontrados. La principal utilidad de este programa es la disminución del tiempo de análisis de los diferentes problemas matemáticos que se puede presentar en alguna problemática del ajuste de curvas, matrices, solución de sistemas multivariables, entre otros, haciendo que la solución o aproximación de un problema sea resuelta en un tiempo mucho menor que en la comparación de una solución de un humano promedio. Para nuestro proyecto de métodos numéricos, utilizamos un panel fotovoltaico de aproximadamente 18 voltios, el cual iba conectado a un sensor de voltaje que medía voltajes de 0 a 25 volts, y a su vez este estaba conectado con Arduino. De esa forma fuimos capaces de encontrar valores de 0 a 25 voltios y poder pasarlos a Excel. A su vez, contamos con una fotoresistencia, la cual, con el código apropiado, nos permitió encontrar la intensidad lumínica en cualquier instante del día, y a su vez, pasarlo a Arduino. Para nuestro proyecto de métodos numéricos, utilizamos este código que nos permite mandar información desde Arduino a un archivo en Excel. Para ello, lo único que tenemos que hacer es convertir nuestros valores encontrados en caracteres y de ahí mandarlos con un serial print a Excel. Una vez en Excel, nosotros utilizamos un programa que se llama PLX-DAC, el cual nos permite conectar mediante un puerto a nuestro Excel con Arduino y de esa forma recabar la información necesaria y ponerla en este documento. Una vez hecho eso, para facilitar un poco más la recolección de los datos, nos fuimos a MATLAB y finalmente lo único que tuvimos que hacer para poder encontrar las variables y los datos recabados fue utilizar una función llamada XLSRead, donde pusimos el documento y de dónde a dónde queríamos que leyera los datos. De esa forma fuimos capaces de pasar todos los datos de Excel a MATLAB para posteriormente seguir con nuestro proyecto. Para continuar con nuestro proyecto, realizamos algunos experimentos para intentar obtener la resistencia interna de nuestro panel solar. Fijamos el voltaje colocando el panel en una posición fija y apuntándole una linterna para que el mismo voltaje se mantuviera fijo. El primer experimento consistió en un circuito RC en el cual mediríamos el voltaje en las terminales del capacitor durante el tiempo para saber qué efecto tenía la resistencia interna en la constante de tiempo del capacitor. Entonces, realizamos el experimento y la resistencia interna nos dio un valor extremadamente grande, arriba de 100.000 ohms, por lo que pudimos descartar este experimento, ya que el cambio del tiempo era muy pequeño, de a lo mucho 2 segundos. El segundo experimento que realizamos fue igual fijar el voltaje de nuestro panel solar, pero ahora irle conectando muchas cargas en paralelo para que todas tuvieran el mismo voltaje. Sin embargo, la corriente tendría que aumentar para suministrar el mismo voltaje a todas. Como lo sabemos, el panel solar no es una fuente ideal, así que el voltaje y la corriente fueron cayendo con el tiempo, pero fuimos registrando estos valores
Y utilizando ley de Kirchhoff y ley de Ohm, obtuvimos la resistencia interna. Esta resistencia interna cambiaba mucho, así que llegamos a la conclusión de que no se podía obtener por medio de estos experimentos, ya que el panel solar está hecho de material semiconductor, el cual no sigue la ley de Ohm. Para finalizar con nuestro proyecto, utilizamos los puntos obtenidos con las mediciones y realizamos un ajuste de curvas para predecir el voltaje en el tiempo. Una vez obtenida esta curva, obtuvimos la potencia en una carga resistiva, lo cual es el voltaje, la función de voltaje al cuadrado entre la resistencia, por lo que obtenemos esta curva de aquí. Para obtener la potencia máxima en ciertos momentos del tiempo, los cuales podemos observar en la gráfica, derivamos esta función y utilizamos Newton-Raphson sobre la derivada para obtener los puntos críticos y así evaluar nuestra función de potencia en dichos puntos críticos. Uno de los puntos críticos es el segundo 12.616, donde podemos observar que la potencia de nuestra carga, o suministrada a nuestra carga, es de 571 miliwatts. Posteriormente, realizamos una integral a esta función, a la función de potencia original, y dividimos el resultado en el intervalo de tiempo donde fue evaluada la integral, para obtener la potencia promedio suministrada a la carga de 500 ohms. Y una vez evaluado todo, pudimos obtener que la potencia promedio en nuestra carga es de 539.45 miliwatts. Este es todo nuestro proyecto. Esperemos que les haya gustado y les pedimos de favor que voten por nosotros a la hora de elegir cuál fue el mejor proyecto de este semestre. Muchas gracias.